Papúa Nueva Guinea. Una tierra conocida por su canibalismo, rituales macabros, cazadores de cabezas y violentos conflictos tribales. Pero algo nuevo irrumpe del corazón de la isla. Una criatura que le arranca pedazos a desprevenidos pescadores, devorando cierta parte del cuerpo. Mi nombre es Jeremy Wade, biólogo y pescador extremo. ¡Lo tengo! He pasado toda mi vida buscando los monstruos de agua dulce. ¡Qué dientes! Me dirijo a Papúa Nueva Guinea para averiguar qué cosa adquirió ese gusto por cierta parte del ser humano. Los detalles sobre los ataques no son claros. Todo lo que tengo son algunos reportes imprecisos en periódicos y en Internet. Los incidentes salieron primero en la prensa australiana al exponerse 2 ataques fatales similares en el río Sepik, ubicado en la remota región de Papúa Nueva Guinea. Patrick Moe regresaba de un largo día en el agua. Se bañaba en el borde del río junto a su casa, cuando sintió algo extraño. Fue agredido por un poderoso cazador solitario. Un rápido nadador con mandíbulas terribles que rasgaron su carne. A Moe le arrancaron cierta parte del cuerpo, razón por la que murió desangrado. Un segundo ataque fue escalofriantemente similar. Francis Sandben fue al río para lavar la vajilla y refrescarse, algo que había hecho incontables veces. Pero esta vez sería muy diferente. Esta vez no regresaría a casa. He perseguido asesinos de agua dulce por todo el mundo, pero esta es mi primera vez en Papúa Nueva Guinea. Está ubicada al norte de Australia, donde el mar de coral se une con el Pacífico Sur. Es una de las islas más espectaculares e intactas de la Tierra. A pesar de más de 50.000 años de presencia humana, el paisaje ha cambiado muy poco desde la prehistoria. Una gran parte se mantiene inexplorada. Se descubren nuevas especies regularmente. ¿Será este asesino fluvial algo nuevo? ¿O se habrá escondido por siglos? Recién ahora comienzo a comprender el tamaño de esta isla y lo remota que es el área donde me dirijo. Hay una gran cantidad de bosque acá. Me acostumbré a volar sobre el Amazonas, pero esto es muy distinto. Mientras el Amazonas suele ser muy plano, aquí vemos muchas montañas que están tapadas de una espesa vegetación. Además, en la selva amazónica, si uno mira cuidadosamente, puede ver construcciones. Hay algunos techos de lata que reflejan la luz y claros entre los árboles. Pero aquí no veo nada de eso. Pareciera estar completamente deshabitado. Estas empinadas montañas y bosques impenetrables originaron un aislamiento, diversidad de plantas y animales y un conflicto tribal encarnizado entre su gente. Las luchas tribales aún existen en las regiones montañosas menos accesibles. Pero ahora, lo que me preocupa es el nivel del agua. Nos acercamos a la planicie aluvial del río Sepik y hay mucha agua. O sea, se supone que esta es la temporada seca, pero igual veo mucha agua, y no solo en las orillas del río, sino esparciéndose por el paisaje. Los peces y demás animales estarán muy dispersos, haciendo mucho más difícil mi trabajo. Elevándose por las montañas centrales, el río Sepik serpentea por 1.100 kilómetros de selva impenetrable. Es uno de los últimos ríos sin explorar. Es para Papúa Nueva Guinea lo que el Congo es para África o el Amazonas para Sudamérica. 4 vuelos, 48 horas y casi 15.000 kilómetros después,
Llego a Ambunti, en el remoto rincón noroeste del país. Es mi primera vez acá, así que no sé en qué me estoy metiendo. No hay caminos, así que apenas baje mis cosas, nos vamos por agua. Mi base por las siguientes 2 semanas será una aldea ubicada en el corazón del bosque. Estas tribus están aisladas del mundo exterior. La única forma de ir o volver es por el río. Poco ha cambiado este lugar con los siglos. Tienen una cultura rica en supersticiones, mitos y misterio. Y no les gustan mucho los forasteros. Conocí a uno de los ancianos. Avisé de mi intención de visitarlos hace varios meses, porque llegar sin anunciarse no es de su agrado. Me esfuerzo por sonreír y ser amistoso, pero no parece funcionar. ¿Esta es la casa de los espíritus? Sí, de los espíritus. En este lugar, alguna vez hubo sacrificios humanos e incluso canibalismo. Ahora es un lugar de adoración y ceremonia, donde se lleva a los forasteros que los visitan. No estoy seguro de qué tan bienvenido soy. He oído historias de algo extraño que ataca a las personas en el agua. ¿Ustedes saben algo con respecto a eso? Sí. ¿Y qué es? Hay más de 700 idiomas en Papúa Nueva Guinea, pero el idioma común para comercializar es el pidgin. También entienden algo de inglés. Pude darme cuenta de que en el idioma pidgin también hay palabras en inglés y... En medio de una de esas frases pude escuchar que en el agua había un animal mutilador. Y eso concuerda con las historias que he escuchado. La gente sale del agua con sus genitales heridos. Es interesante que en el primer lugar donde pregunté, ya sabían de la existencia de este animal y que hay algo muy peligroso en el agua. Estas heridas y todos estos ataques es algo que ha pasado aquí. Al parecer es algo que han oído, pero nadie en esta aldea ha sido atacado. No todavía. Dicen que las historias, además del apodo del animal, el mutilador, los tienen asustados. Las madres especialmente tienen mucho cuidado cuando sus hijos se bañan. En algún lugar hay una criatura con los dientes lo suficientemente afilados para castrar a un hombre y hacer que se desangre en minutos. Ya había investigado incidentes similares. ¡Lo tengo! ¡Miren eso! ¡Lo atrapé! En África Central atrapé un pez tigre, una especie que atacaba y mataba gente en el río Congo. Lo que me preocupa ahora es que nos muerda al soltarlo. Pero eso fue a 15,000 kilómetros y aquí no hay peces tigre. Los ancianos de la aldea me dijeron que ninguno de los peces nativos sería capaz de infligir heridas tan horribles. Pero allá afuera está el responsable de estos feroces ataques. Y no tengo idea de qué pueda hacer. Como no había venido antes, no sé qué tipo de pez pueda atrapar, pero lo que haré será comenzar suave, con un sedal liviano, pequeño anzuelo y un poco de carnada para
Atrapar pequeños peces, eso me ayudará a entender qué encontraré en este lugar. Después pescaré a los que se alimentan de los pequeños, subiendo por la cadena alimenticia. Y para atrapar a los depredadores, también tengo una selección de cebos artificiales que parecen peces. Pero quizás ocupe algún pez muerto. Para eso tengo algunos anzuelos más grandes y, como los depredadores deben tener grandes dientes, tengo algo de alambre. Así que tengo un equipo bien variado e improvisaré en el camino. Pero empezaré con los más pequeños y subiré por la cadena alimenticia. No he podido averiguar dónde ocurrieron exactamente los ataques, pero sí sé que fue cerca de una aldea. Así que comenzaré ahí. Un poco de coco, como carnada. Los aldeanos me dijeron que los peces los encontraban irresistibles. Pesco justo frente a las casas, ya que los peces viven cerca de la gente, porque aquí todo el mundo lava su vajilla, o sea, hay mucha comida. Además, al contrario de lo que se cree, estos peces se encuentran más en la superficie que en lo profundo. En la superficie hay más luz, más vegetación, por lo que también hay más comida. Y en poco tiempo ya tengo uno. ¡Oh! Se está llevando bastante sedal. Es un pez bien fuerte. ¡Oh! Pareciera que algo... Yo no enganché el sedal, yo no... Lo presioné tanto, algo lo cortó, algo allá abajo cortó... el sedal. Interesante porque estoy cerca de la orilla y aquí hay algo con dientes y lo mejor es que se comió el coco. Es un vegetariano con dientes muy fuertes. Mi primera evidencia. Voy tras el rastro de una criatura fluvial que ataca los genitales de los pescadores. Me informan que hubo un incidente en una aldea cercana. Ramson Terro fue atacado mientras ocupaba su canoa. Pero el agresor no fue un pez, sino un cocodrilo de 6 metros. Ramson estaba recolectando frondas de palmera para el techo de su casa. Y de pronto, un cocodrilo apareció desde abajo. No pudo ver el cuerpo del cocodrilo que se asomó y mordió la punta del bote. La mandíbula del cocodrilo era del largo de su brazo. Dice que podría haberse tragado su brazo completo. De ese tamaño era. En ese momento se preguntó, ¿cómo salgo de esta? Ramson se sentó en un árbol, hasta que el cocodrilo perdió el interés. Eventualmente pudo volver a su canoa rota. Tuvo suerte. Decenas de personas han muerto por los cocodrilos del río Sepik. Esta piel pertenecía a un monstruo de 6 metros que aprendió a dar vuelta a las canoas. Los cocodrilos del río Sepik tienen fama de letales. ¿Pero serán el mutilador que estoy buscando? Los ancianos me dijeron que es poco probable que los peces nativos de estas aguas puedan herir así, pero algo sí cortó mi sedal, así que mantengo la mente abierta. Voy junto a Alphonse Movasonia, pescador y especialista en cocodrilos, para ver si estos podrían ser los responsables de las extrañas mutilaciones. Me trajo al mismo sector donde atacaron a Ramson. Alphonse va a tratar de atraernos al cocodrilo. El chapoteo imita el sonido de un gran cocodrilo moviéndose por el agua. Imitar el llamado de un cocodrilo joven debería bastar para que vinieran. Ramson dijo que el cocodrilo que lo atacó era de unos 6 metros.
Pero ellos matan desgarrando y girando, sacando la carne y devorando grandes pedazos de ella a la vez. Así que es poco probable que un gran cocodrilo solo atacara los genitales. Pero quizás sí uno pequeño. O algo más acecha estas aguas. Sí. Miren sus ojos. En el borde de ese poco de vegetación, como a 20 o 25 metros del bote. Las densas islas de vegetación flotante son el hábitat perfecto para el cocodrilo. Está justo entre medio. Pueden sumergirse por más de una hora. Nunca sabes dónde están hasta que atacan. Cada vez que vemos uno, se asusta y desaparece. Parecen muy desconfiados. Pero eventualmente, Alphonse atrapa un bebé. ¿Es de agua salada? Sí, de agua salada. Creo que tiene 1 año. ¿1 año? Podría ser la cría de uno muy grande. Sí, así es. Podría ser una de sus crías. Sí, podría ser uno de los hijos del cocodrilo más grande. ¿Y ese chillido, por qué lo hace? Llama a su madre. ¿De verdad? Sí. ¿Crees que sea mejor devolverlo? Sí. Bien. Devolvámoslo. No puedo descartar completamente que los cocodrilos causaran los ataques. Pero Alphonse me dice que rara vez andan cerca de las aldeas. Y ambos ataques a los genitales fueron cerca de las casas de las víctimas. Creo que hay algo más en el agua con apetito por carne humana. Vimos un cocodrilo el día de hoy, un espécimen de unos 3 metros aproximadamente, calculo por la luz que reflejaban sus ojos. Pero la mayoría han sido pequeños. En cierta forma, es preferible no encontrarse con los cocodrilos grandes. Pero, por otra parte, me decepciona y me sorprende mucho no ver más cocodrilos hoy. Alphonse me dijo que el número de cocodrilos ha disminuido en el último año. Y los ataques que estoy investigando sucedieron solo hace un par de años. ¿Podría ser que lo que ataca a los pescadores también ataque a los cocodrilos? Estoy en el río Sepik, en una remota parte de Papúa Nueva Guinea, a 15.000 kilómetros de casa. Busco una criatura que ataca a los desprevenidos pescadores. ¿Qué es eso? Es un pez muy fuerte. Apenas puedo creer lo que veo al final de mi sedal. Es como una piraña. Tiene dientes. Pero no son dientes de piraña. Si no me equivoco, parece un pez del Amazonas llamado pacú. Lo reconozco por sus dientes. No son dientes que cortan, son dientes que muelen. Un pez misterioso me cortó con mucha fuerza el sedal hace unos días aquí en el lago y parece que lo hallé. Aunque sus dientes son para moler, los bordes son bastante afilados. Creo que debió ser él. A diferencia de las pirañas, estos dientes no fueron hechos para rebanar la carne. Son peces más que nada vegetarianos y comen cosas que caen al agua como nueces. Es muy interesante, pero no me parece que sea el pez que estoy buscando. ¿Pero qué hace aquí? El pacú suele encontrarse al otro lado del mundo, en Sudamérica, y no pertenece al Sepik. Confundido, me reúno con Alphonse. Alphonse, ¿podrías decirme qué hace este pez aquí? A todos los que vivimos en el río Sepik también nos sorprendió verlo. Comenzamos a preguntar en las pesqueras y nos dijeron que lo estaban produciendo en el río. ¿Quieres decirme que lo trajeron? Sí, lo trajeron. Hace unos 15 años. Así que este era un nuevo pez para darle a la gente de comer.
Sí, sí. Porque no habían suficientes peces en el río para comer. Quizás por eso trajeron a ese pez a este lugar. He investigado a especies que han sido introducidas y sé que pueden tener un impacto devastador en un río. Está absolutamente lleno de peces. En Estados Unidos, carpas plateadas se escaparon de una piscifactoría. Se reprodujeron dramáticamente y ahora dominan extensiones completas del río Illinois. Puedo sentir cómo se mueve el bote cuando lo golpean. El siluro emigró de los helados ríos del norte de Europa a las tibias aguas de España, donde se convirtieron en monstruos. Tengo el pez. Sin depredadores naturales y con mucho alimento, ambas especies están fuera de control, afectando el equilibrio natural. ¿Podría estar ocurriendo algo similar en el río Sepik? En las aldeas cercanas han escuchado sobre mi investigación. Me informan que un pescador llamado Nick Sarcott fue atacado en el río por algo que no era un cocodrilo. Así. Estaba trabajando, cortando la vegetación. Hacía calor y me metí al agua para refrescarme. El agua me llegaba al pecho. Y de pronto sentí un golpe en la pierna. Yo no entendía qué estaba pasando. Y levanté la pierna, pero nuevamente me golpeó. Y me agarró del pie hundiéndome. Eran como dientes humanos, mordiéndome la pierna. Y me hundió en el agua. Después hice todo lo posible para volver a la superficie porque sentía un gran dolor. ¿Y el tamaño de la mordida en tu pierna se parecía a una mordida humana? Sí, ¿Fue como si una persona te mordiera el pie? sí. ¿Qué crees que hay bajo el agua? Yo creo que tal vez es un espíritu. El espíritu del agua. Sea lo que sea, no solo es rápido y feroz, sino también fuerte. Los ancianos de la aldea me dijeron que en este lugar habían pocos peces y ninguno de ellos podría atacar a alguien así. Me alejo de la aldea por afluentes más pequeños. Se ha explorado tan poco este lugar que regularmente aparecen especies nuevas. ¿Podría ser que una especie desconocida sea la culpable de estos incidentes? Hay algo en el agua que ataca a la gente, así que ahora veré si hay algún depredador por acá. Pondré un cebo, uno que va a brillar, temblar y vibrar. Y con ese movimiento podría provocar que piquen, así que algo con dientes se sentirá atraído. Cambio de ubicación y pruebo con distintos cebos, pero el resultado no cambia. No les causo ningún interés. Si fuera un lago amazónico, uno sin pesca comercial, entonces habría unas 4 o 5 especies que picarían, pero no resultó. Esto refleja el hecho de que no hay demasiados depredadores en estas aguas. Sin resultados en el bosque inundado, al bajar la noche me dirijo a la aldea. Cada uno de los ataques sucedió junto a sus casas y sabemos que la criatura ya adquirió un gusto por la carne. Entonces necesito un cebo que sepa como un humano. Y considerando su pasado caníbal, hay muchas personas en la aldea que sabrán aconsejarme. En la época en que la gente de esta tribu era caníbal, llamaban a la carne humana gran cerdo, por el parecido que tenía el sabor de ambas carnes. Así que eso utilizaré.
no solo es algo que atraería a un depredador, sino que, con la corriente del agua, quedará una aceitosa y agradable estela río abajo, que si el mutilador la percibe, puede motivarlo para que venga a investigar. Ahí está. Parece un pacú. Interesante, porque es un pedazo de carne. Un pez que supuestamente es vegetariano acaba de romper sus hábitos. Este pacú, el pariente vegetariano de la piraña, parece gustarle el sabor de la carne. Aquí está. Y ya no se ve tan vegetariano. Si los pacú están comiendo cerdo, entonces fácilmente podrían comer carne humana. ¿Se estarán contagiando de la conducta de su letal prima, la piraña? Al parecer fue muy apresurado de mi parte el desechar la idea de que el pacú fuera el culpable de los ataques. En su hábitat del Amazonas, este pez es vegetariano, pero claramente tiene las herramientas para dañar seriamente a una persona. Solo faltaba que tuviera un motivo, pero si por diferentes motivos no encontrara suficiente comida, entonces el pacú haría lo mismo que cualquier otro animal. Comería cualquier otra cosa con tal de sobrevivir. En el caso de las pirañas son pequeñas y letales, pero el pacú puede crecer mucho más. Aquí en Papúa Nueva Guinea hay muy poca pesca comercial y además hay muy pocos depredadores acuáticos. Por eso es posible que después de solo 15 años, los pacú de este lugar crezcan más que los hallados en el río Amazonas. ¿Será otro ejemplo de las consecuencias de introducir una especie? Podría ser, siempre que los ataques comenzaran solo tras la llegada del pacú al río Sepik. En su nativa Sudamérica, hay más de 12 especies de peces que comparten el nombre pacú. El que fue introducido a Papúa Nueva Guinea es de los más grandes. Cuando jóvenes, este pacú se parece a las pirañas rojas. Pero mientras crecen, pierden el color rojo y se transforman en bestias formidables. Los pacú están armados con mandíbulas lo suficientemente fuertes para romper las nueces que caen de los árboles. Esas mandíbulas son completamente capaces de desgarrar la suave carne humana. Si se comportara como una piraña, el ecosistema de este río cambiaría por siempre. Un vegetariano convertido en carnívoro puede sonar impactante, pero aquí la transformación es un modo de vida. La gente de la tribu se convierte en míticas bestias y realizan elaboradas danzas hipnóticas para alejar el mal o para tranquilizar a los espíritus del río cuando hay problemas. Los niños se convierten en hombres en el río Sepik tras recibir cortes en la piel de su pecho y espalda, dejando cicatrices que representan las marcas de los dientes de un cocodrilo. Y si mi corazonada es correcta, el pacú también está transformándose de un dócil vegetariano a un monstruo carnívoro fluvial. Ahora me dedicaré a capturar un pacú que sea capaz de matar a un hombre. En la aldea me junté con Alphonse. Según él, la introducción del pacú ha afectado devastadoramente al ecosistema del río. Puedes ver que en este lago ya no hay nada. Todo desapareció. Toda la vegetación que había en este lugar que cubría el agua se la comió ese pez. Dices que antes de que llegara el pacú, todo este lugar, incluso con esa gran cantidad de agua, estaba cubierto de algas y mucha vegetación. Sí, flotante. Y ya no queda. Eso está causando muchos problemas a los peces de este río. Porque la vegetación es el hogar de los peces, cocodrilos y de todos los animales del río.
¿Los cocodrilos tienen problemas con los pacú? Sí, los cocodrilos tienen un gran problema con los pacú. El manto flotante es donde los cocodrilos hacen sus nidos. Pero como ves, en este gran lago ya no hay un manto de vegetación. Además, los pacú se comen a Los pacú están comiendo peces. ¿En serio? Atacan serpientes que nadan por la superficie. serpientes, pájaros, todo lo que encuentran. Ni las aves están a salvo. ¿Qué más comen? Los patos son devorados mientras chapotean. ¿Comen patos? Y patos, sí. Ya veo. El pacú come de todo, de todo. Si come de todo, ¿incluirá aquella parte íntima de la anatomía masculina? Tengo que atrapar a un pacú grande para ver de qué son realmente capaces. Pero probaré suerte en un lugar más alejado. La gente de la aldea me recomendó una parte del lago. Es un área donde hay muchos árboles sumergidos y me dijeron que en ese lugar hay una gran cantidad de nidos de pájaros. Por eso, como esos pájaros viven ahí, caen sus desperdicios al agua y originan la base de una cadena alimenticia acuática. Por eso habrá peces pequeños en esa área. Y también, en teoría, depredadores merodeando por alimento, así que iremos en silencio. Lo que haré será dejar caer la carnada cerca de esos árboles. La lluvia es algo muy refrescante después de tanto calor y quizás los peces se sientan igual, ya que el agua se calienta y disminuye su oxígeno. La lluvia enfría el agua y además la oxigena, así que estoy seguro de que hoy los peces se han sentido como yo y ahora estén mucho más activos. Mientras no llueva demasiado, podré quedarme un par de horas. Pero a medida que oscurece, pareciera que todo está en mi contra. Es hora de huir hacia la aldea. La tormenta se acerca y la aldea está lejos, pero el problema es que no he avanzado mucho en mi búsqueda de un gran pacú. Solo los más pequeños están dispersos, pero encontrar algo mayor se ve algo lejano por ahora. Es mejor volver a casa y reconsiderar la táctica que he usado hasta ahora. A la mañana siguiente cambio nuevamente mi táctica. Dejo las aguas abiertas y me dirijo al bosque inundado. Estas inundaciones, las peores en décadas, han cubierto tierra que suele estar seca. Eso dificulta bastante mi tarea. En el Amazonas, los pacú suelen agruparse bajo los árboles frutales. Espero que aquí ocurra lo mismo. La gente que vive en el río Sepik es extremadamente supersticiosa y creen que hay espíritus hostiles viviendo en estos bosques. Para ellos es un lugar amenazador. Avanzaremos así, remando en silencio por esta área de árboles inundados, y ya he visto algunos peces mordiendo las hojas de la hierba y otros dando vueltas bajo estos árboles. Así que iremos lento y lanzaremos cerca de los árboles. Hay señales del pacú en todos lados. El sonido de las frutas cayendo al agua los alerta y se lanzan a comerlas. Capturé otro, pero su color rojizo me dice que también es joven. Quizás deba introducirme aún más. Estamos cerca. Aunque me atraen las supersticiones locales, me preocupa más lo que acecha entre estas raíces. El calor es sobrecogedor
y los árboles bloquean la brisa, así que la humedad es agobiante. Es muy distinto a pescar. Junto a la aldea, allá no importa el ruido, los peces están acostumbrados. Aquí, lo único que escuchan es el sonido de las nueces cayendo. Cualquier otra cosa los ahuyentará. Y personalmente, siempre he disfrutado mucho la pesca a corta distancia porque dependes del sigilo para acercarte a ellos. No es solo no hacer ruido y tirar un largo sedal. Aquí solo puedes ubicar bien una carnada acercándote. Otro más, pero esta vez, por el tirón, parece ser un pacú mayor. No quiero ni acercar mis manos a esas mandíbulas, así que uso un gancho de mango largo para subirlo. Cada vez salen más grandes. El musculoso cuerpo de este pez le permite nadar rápidamente. Podría atacar y huir sin ser visto. Pero no es del tamaño que busco. Quiero uno 3 veces más grande. Pero fue bueno verlo. Mientras cae la noche, vuelvo a la aldea. Se ha corrido la voz sobre mi investigación y un pescador ha venido a verme. Su nombre, Francis Sandben, me es familiar. Al conversar me doy cuenta de que él es uno de los hombres que, según la prensa, había matado a un mutilador. Según lo que leí, él no sobrevivió al ataque, pero me complace saber que en realidad, a pesar de lo horrible que debió ser, la experiencia que pasó sobrevivió para contar su historia. Aunque los rumores de su muerte fueron exagerados, el ataque sí lo dejó hospitalizado y agonizando. El pez era grande y muy poderoso. La mordida no cortó limpiamente como una piraña, sino que desgarró y arrancó la carne. Trató de sacárselo de encima. Su relato me recuerda a la historia de Nick Sarkot. Y levanté la pierna, pero nuevamente me golpeó. Y me agarró del pie hundiéndome. Tal como lo pensé, este pariente gigante de la piraña ha crecido bastante, y su dentadura también. Fui a pescar otra vez, enterado de la fuerza de esta criatura. Pero la dificultad no será capturarlo o incluso subirlo al bote. Lo que me preocupa es acercarme a esas mandíbulas. Sí, es más grande, ahí está, mírenlo, es grande, muy grande. Este podría ser el que buscaba. No quiero engancharme al fondo, así que lo alejaré de ahí. Miren, el agua oscura. ¿Pueden verlo ahí? Sí. Ahora lo mantenemos alejado del fondo, pero también hay cosas en el agua. Debo alejarlo de eso. Por ahora es un espacio abierto. Lo cansaré bastante antes de tratar de agarrarlo. Y después debo examinarlo, sin perder una parte de mi mano. No quiero apresurarme. ¡Ah! Miren cómo se mueve. Tiene mucha fuerza porque mientras lo subía dobló el anzuelo. ¡Ugh! Es interesante porque solo había visto pequeños. Este pacú es muy distinto a los que ya capturé. Este es bastante más grande. Y el color es muy diferente al de los pequeños porque tiene un vientre rojizo intenso, pero en este pacú más grande ya se ha convertido en un vientre color anaranjado, pero la mayor diferencia es... ¡Oh! ¡Qué musculoso! Se sacude muy fuerte. Es puro músculo. Es un pez muy fuerte, muy poderoso. Pero yo quiero... ¡Ugh! Estoy tratando de mirar su boca. Miren eso.
En el pequeño pacú vi dientes bastante delicados. Acá, miren esos. Son demoledores. Lo que suele comer en el Amazonas son semillas y nueces, y ambos son bastante duros para abrir, así que sus dientes son como un cascanueces. Realmente parece una piraña gigante. Pero los dientes no están hechos para cortar, sino moler y desgarrar. Viéndolos, me acuerdo de todas las historias que me han dicho sobre los ataques. Eran como dientes humanos, mordiéndome la pierna. Realmente se parecen a los dientes de un ser humano. Y ser mordido por ellos debe ser una experiencia escalofriante, como ser mordido por alguien. No había sentido un dolor así hasta ahora. Dicen que la mordida de la piraña no la sientes. Por lo limpio del corte, en cambio, la mordida del pacú te rasgaría de una forma muy irregular y definitivamente sentirías un dolor muy intenso. Y si estos peces oyen algo chapoteando, no van a huir en otra dirección, sino que van hacia el sonido con los dientes listos para morder. No tengo ninguna duda de que el pacú es el mutilador. Un vegetariano convertido en come-hombres. Una enorme piraña que se deleita con la carne humana. Un invasor extranjero fuera de control que domina una gran extensión del río Sepik. Toda la gente que vive junto al río ya aceptó que el mutilador llegó para quedarse. Este es un claro ejemplo de los efectos secundarios que se pueden presentar al modificar un ecosistema. Esta pesadilla parece fácil de ignorar al tratarse de un problema ajeno y muy lejano. Pero no es así. El pacú ya ha aparecido en 19 estados de Estados Unidos. Hasta ahora no se han reproducido excesivamente ni han atacado a alguien. Pero tal como en el río Sepik, las cosas pueden cambiar rápidamente y una vez que se hace el daño, puede ser irreversible. Mi nombre es Jeremy Wade, biólogo y detective acuático. ¡Algo picó! ¡Algo picó! Con mi caña de pescar he investigado por más de 30 años. Me he dedicado a ampliar los límites del conocimiento acuático. Esta cosa realmente es un monstruo de río. ¡Ah! En esta ocasión, me enteré de relatos que provienen de uno de los lugares más remotos del planeta. Una tierra de fuego y folclore, donde una serie de ataques brutales causados por una criatura marina no identificada están sacudiendo una comunidad pesquera ancestral. Las víctimas quedaron mutiladas, marcadas con misteriosas cicatrices de mordidas. La herida era tan grave que podía desangrarse. ¿Qué hay detrás de este brote de violencia? ¿Cuál es la identidad del pez que está aterrorizando estas islas volcánicas? Monstruos de río. Terror de la isla volcánica. A menudo recibo informes de todas partes del mundo de ataques que ocurren en el agua. De estos extraigo lo extraordinario de lo que se puede explicar fácilmente. Y hace poco, un caso extraordinario llamó mi atención. Proviene de una comunidad pesquera en una isla volcánica remota que forma parte de Papúa Nueva Guinea en el Pacífico Sur. Involucra una seguidilla de ataques en el mar que ha dejado un rastro de víctimas ensangrentadas por toda la costa. El culpable ataca de súbito y aparentemente al azar y deja heridas punzantes grandes, pero ninguna otra pista de su identidad. Los lugareños están desconcertados y asustados porque dependen del mar para sobrevivir. Con su conocimiento colectivo acumulado a lo largo de los siglos, conocen todo lo que vive en sus aguas, o eso creían.
¿Podría una especie foránea sedienta de sangre haber migrado desde otra parte? ¿Podría tratarse de una especie nativa que se volvió mala? ¿O podría haber en este rincón remoto del mundo un monstruo completamente nuevo, no solo para los lugareños, sino también para mí y para todos nosotros? Los reportes se originaron en una isla remota llamada Nueva Bretaña. Es uno de los sectores menos explorados de la Tierra y un lugar que jamás he visitado. Nombrada en el siglo XVII por un explorador inglés, la isla es montañosa, cubierta de bosque tropical y aproximadamente del tamaño del estado de Maryland. Forjada por volcanes hace millones de años, Nueva Bretaña se encuentra en el cinturón de fuego del Pacífico. La actividad volcánica todavía remece la isla. Erupciones y terremotos golpean sin aviso y con efectos devastadores. Una comunidad pesquera ancestral, objeto de ataques por parte de algo nuevo en el agua, es un escenario al que no puedo resistirme. La única certeza que tengo es que los incidentes ocurrieron a lo largo de un tramo de costa en particular, donde están situadas decenas de islas coralinas, justo frente a la isla principal. Logré encontrar a un barquero llamado John, que aceptó llevarme a algunas de las comunidades aisladas donde puedo comenzar mi investigación. Donde quiera que miren en el agua verán canoas y gente nadando. Es casi como si pasaran más tiempo sumergidos que en la tierra, y todo se debe a la pesca, porque estas personas tienen que pescar todos los días solo para alimentarse. Quiero comenzar recopilando información acerca de los ataques recientes y John me sugiere empezar por esta isla mercado, donde la gente se reúne para obtener e intercambiar bienes. Estas comunidades pesqueras prácticamente aisladas no tienen ningún contacto con el resto del mundo y raras veces ven forasteros. Es esperable que le tengan desconfianza a un extranjero como yo. Pero una captura que están descargando me da la oportunidad de conversar acerca de la pesca, nuestro punto en común. Hola, ¿buena pesca? Como si hubiéramos vuelto a la época colonial, la mayoría de la gente aquí habla una versión del idioma criollo llamado Tok Pisin, y algunos hablan un poco de inglés. Cuéntenme, ¿los arponearon a todos? Se sumergen a grandes profundidades, ¿no? ¿Tú y tú? Entonces sí, bajas a unos 30 o 40 metros. Sí, así es. Es mucho, más de 30 metros, wow. Me muestra un arpón artesanal que utiliza cámaras de aire de neumáticos viejos para arrojar la lanza. Bien, se ve muy potente y dispara en un instante. Un segundo estás allí y al siguiente está en el pez. Al observar los peces que atrapó, resulta evidente que bajo la superficie se lleva a cabo una carrera armamentista. Los peces tienen un arsenal encima. Me acaba de comentar que debo tener mucho cuidado con la aleta caudal. Tiene una espina que apunta hacia adelante. Me alegra que me lo advirtiera. Pude haberme lastimado. Todos estos peces pueden causar heridas, pero me informan que ninguno crece lo suficiente como para convertirse en una amenaza real para el hombre. Los lugareños logran verme como uno de ellos y toman confianza, y logro cambiar el tema de conversación hacia los ataques. ¿Escucharon o han visto algún pez grande que muerda a las personas? Me cuenta que, por culpa de los incidentes recientes, ahora todos son cautelosos en el agua. No han atacado a nadie en esta isla, pero saben de un pescador con arpón que se encontró con un pez grande y con muchos dientes que nunca antes había visto, y creen que aquel animal podría ser el culpable. Me cuenta que el nombre de este hombre es George, y creo que vive en la isla que se ve justo en el horizonte, allá. Así que necesito visitarlo y tratar de conseguir más detalles. Como pescador con arpón, George debe conocer bien estas aguas, así que podría ser un primer testigo valioso en mi investigación. Estas personas se encuentran con peces todos los días.
Como estar bajo el agua y pescar con arpones es una parte tan importante de sus vidas, su familiaridad con esos peces y su conducta posiblemente supera a la de otros pescadores en cualquier parte del mundo. Así que si vio algo que no pudo identificar, es extremadamente importante. Camino a la isla de George, detecto mucha actividad. Una señal de que los peces se están alimentando. Es una oportunidad para arrojar mi sedal al agua y atrapar posibles sospechosos. Al poco rato, algo muerde mi anzuelo. Sí. Interesante. Es pesado, pero no trata de escapar. Sí, aquí viene. Vi un destello. Ahí está, lo veo. Es un pargo dorado y está muy bien armado. Tiene muchas púas. Es un pez hermoso. Tiene unos colores muy bellos. Tiene ojos grandes. Eso sugiere que es un depredador que utiliza la vista y tiene esa gran boca que lo confirma. Efectivamente es un cazador, es un depredador. Tiene dientes. No son muy grandes, pero si agarra algo, lo que sea, no se le escapará. Es un depredador temible, pero nunca supera el metro y sus dientes son demasiado pequeños como para infligir las heridas letales que estoy investigando. Retomando la búsqueda de testigos, llego a la isla donde vive George. Y me recibe una muchedumbre curiosa. Hola, ¿qué tal? Hola. Mucho gusto. Sí, un placer conocerte. ¿Cómo te llamas? Soy Henry. George no se encuentra entre ellos, así que me dirijo hacia la aldea. Hay tallados de madera por todas partes, algunos parecen tótems. Hay figuras talladas de peces, es esperable, esta gente vive a centímetros del agua. Esta aldea es muy rica en representaciones artísticas. Algunas de estas figuras, evidentemente, son imaginarias o mitológicas, pero también hay algunas criaturas reales. Es una lista negra con imágenes de todos los depredadores letales conocidos en la zona. Pero yo estoy buscando algo que se encuentra bajo el agua y que nadie conoce. Y espero que George, el arponero, pueda ayudarme. Me cuenta que había salido a pescar en un arrecife cercano. Al principio, no había muchos peces cerca, pero después divisó un cardumen y se sumergió tras ellos. No notó un pez grande y misterioso que se dirigía directamente hacia él hasta tenerlo a centímetros de su cara. Era un pez oscuro, no demasiado largo. Me dice que sí era largo, pero lo más prominente del pez era el ancho de su cuerpo. Una gran cabeza con lo que parecían ser dientes grandes. Durante más de 30 años arponeando en estas aguas, George nunca antes había visto un pez parecido. Así que es un sospechoso que debo tomar en serio. John y yo nos dirigimos al arrecife donde ocurrió el encuentro de George, con la esperanza de atrapar el pez que intentó atacarlo. Mi táctica es simplemente arrojar un poco de carnada al arrecife de coral que está debajo de nosotros para atraer cualquier animal que ande rondando. Inmediatamente después de la pendiente del arrecife, la profundidad del fondo desciende de unos pocos metros a varias decenas. Es un pez. Esto es lo que llaman trucha coralina. Tiene una coloración hermosa, un anaranjado brillante, también un poco de morado, una aleta dorsal con muchas puntas. Es un verdadero depredador. Tiene una boca grande, muchos dientes, pero todo en miniatura.
pueden alcanzar un tamaño mayor. Esos colores son muy vívidos, inconfundibles. Es imposible que este sea el pez misterioso que busco. Decido cambiar mi estrategia. En vez de pescar en un solo punto, comienzo a pescar al curricán. Eso me permite abarcar mucho más arrecife. Oh, mira allá adelante. Los peces se están cazando, definitivamente están en la zona. Las aves están bajando para atrapar cualquier pez herido o confundido. Sí, allá hay muchísima actividad. Y esta actividad es señal de que depredadores ocultos están al acecho. Oh, bien, sí, eso. Algo mordió, pero quiere escapar. Es un pez fuerte. Pero puedo ver una mancha. Aquí vamos. Se está acercando lentamente a la superficie. Es un jurel gigante. Tiene unos ojos grandes. Son necesarios para un depredador que utiliza la vista. Como descubrí en Fiji, el jurel gigante puede ser letal al usar su cabeza como un ariete. Pero estoy buscando un mordedor agresivo. Tiene dientes. Hay un par de colmillos en medio de la mandíbula inferior. Podría infligir cierto daño, pero no las heridas potencialmente mortales que investigo. Un pescador experimentado como George lo reconocería. Son peces muy conocidos. Si alguien viera un jurel gigante, sabría que es un jurel gigante, así que estamos hablando de otro animal. Para continuar con mi búsqueda del atacante misterioso, mi barquero John y yo seguimos pescando el curricán para ver qué otro depredador grande podemos atraer desde las profundidades. Parece que algo picó. De vez en cuando el animal tira con fuerza. Al parecer está bastante cerca. Puedo ver que es un pez muy largo, que es una barracuda. ¿Listo? Lo subo. Este pez tiene las herramientas para causar heridas graves. Esos dientes son casi como dagas. Ni siquiera necesitan cerrar su hocico. Solo le basta nadar a gran velocidad con la boca abierta para hacer un corte. Por el momento, no existe un vínculo sólido entre el pez que atacó a George y el animal responsable por los incidentes más graves que vine a investigar. Para acercarme a ese culpable, necesito encontrar más testigos. Pero es más fácil decirlo que hacerlo. Estas comunidades están repartidas por kilómetros de costa y por decenas de islas pequeñas, y las comunicaciones son limitadas. Pero en una aldea me hablan sobre un hombre llamado Andrew, quien hace algunos años fue mordido por algo desconocido. ¿Puedes contarme qué sucedió? Des la pisia. Mi boklo bisi lo net. Mi tromo net na mi net stop. Andrew me cuenta que un día fue a pescar junto a un amigo en el arrecife, vadeando el agua que le llegaba a la altura del pecho. Estaban usando una red de enmalle larga para crear una trampa circular. Lo que le pasó a Andrew fue que desplegó la red y cuando la quiso recoger, se dio cuenta de que adentro había algo grande. Como estaba atrapado, quería escapar y terminó mordiéndole la pierna. El agresor dejó una herida punzante que sangraba copiosamente en la pantorrilla de Andrew. Después escapó, pero no antes de que Andrew pudiera darle un buen vistazo.
Dígame, ¿era un pez muy grande? Muy grande, ¿Qué tan grande, como de este tamaño. ¿Era un pez negro? Negro, su aspecto aterraba. Es una descripción extraordinariamente similar a la del pez que trató de atacar a George, el arponero. ¿Esta? Sí, acá. Pero hay más. Esta vez dejó pruebas físicas. Una cicatriz en la pierna de Andrew. Un agujero, un solo diente. Me dejó un agujero. Entonces era afilado. Es interesante porque me dijo que era un pez con dientes grandes, tenía unos colmillos puntiagudos y le hizo un solo agujero en la pierna. Como dejó una sola marca en la pierna de Andrew, es evidente que el culpable tiene los dientes muy separados, así que este es el perfil dental que necesito encontrar. Andrew me dijo dónde lo habían atacado. Así que caminé hasta la escena del crimen. Pero pescar sin la protección del bote me hace sentir vulnerable a lo que sea que esté en el agua. Estoy parado en aguas poco profundas, pero justo aquí desciende hasta el fondo. Está oscuro. No puedo ver lo que hay, pero cualquier cosa que esté allí puede verme sin problemas, así que quizás tengo un poco de adrenalina. Los peces no están mordiendo el anzuelo, así que me dirijo hacia la costa en búsqueda de otras víctimas de ataques. En la siguiente aldea, escucho acerca de un incidente muy similar a los que estoy investigando, pero con un detalle nuevo interesante. Los ataques, que creí que eran recientes, quizás empezaron hace décadas. Uno de los testigos tiene 70 años. Jim solo era un niño cuando ocurrió el ataque, pero tiene grabado en su memoria cada detalle de ese día. Estaba con un grupo de familiares y amigos en la desembocadura de un río cerca de su aldea. Hacía calor ese día, así que Jim y un amigo corrieron al agua para refrescarse. Cuando estaba a punto de saltar de un tronco, Jim divisó algo. Un movimiento en el agua les llamó la atención. Primero que nada, burbujas. Pensaron que era un cocodrilo, pero después vieron una silueta oscura y se dieron cuenta de que era un pez. Pensando que este pez grande sería una comida fácil para la familia, Jim llamó a su hermano mayor para que lo arponeara. Su hermano acertó el primer golpe, pero el pez se liberó con una sacudida y atacó. Clavó los dientes en la pierna de su hermano y comenzó a llevárselo. Al escuchar gritos, los adultos corrieron hacia el agua. Jim asegura que si no hubieran venido a ayudarlo, el pez se hubiese llevado a su hermano. Después de un tira y afloja, el animal finalmente lo soltó. Lograron llevar al hermano de Jim de vuelta a la orilla. El atacante había dejado 2 heridas punzantes grandes. Y sangraba tanto que temieron por su vida. Podía desangrarse por completo. Fabricaron un torniquete con plantas y esperaron lo mejor. A pesar de sus heridas, el hermano de Jim sobrevivió al ataque. Le pedí a Jim que dibujara el contorno del pez oscuro que atacó a su hermano en tamaño real. Bueno, es un esbozo muy simple, pero me da una idea del carácter distintivo de la forma del pez. Tiene una espalda arqueada aquí, una especie de joroba, un abdomen plano y una cabeza que se ve bastante sólida. Todo empieza a calzar. Las heridas punzantes grandes suenan muy similares a las de Andrew. Sí, acá. Como de este tamaño. ¿Era un pez negro? Negro. Y la descripción que me dio Jim coincide con todos los otros relatos en cuanto a su tamaño, forma y color. Así que, a pesar de que los ataques tienen 60 años de separación,
creo que el culpable es el mismo pez. Y Jim tiene un nombre para el atacante. Mogilo. Mogilu. Es un nombre que no reconozco. Lograr conectar todos esos ataques es gran avance, pero todavía no tengo idea de la identidad del culpable. Aunque la historia de Jim sí me entrega otra pista. Todos los incidentes recientes ocurrieron en el océano, pero el hermano de Jim fue atacado en las aguas salobres de la desembocadura de un río. Mi barquero John conoce el lugar. Los estuarios pueden ser lugares muy interesantes porque esta frontera entre el agua dulce y salada es casi como una barrera. La mayoría de las especies de agua salada no pueden nadar río arriba. La mayoría de las especies de río no pueden continuar hasta el mar. Pero si existe un cierto grado de intercambio, el agua se mezcla un poco, así como también algunas de sus especies. Es el tipo de lugar donde a veces puedes encontrar sorpresas. Esta ubicación podría representar un gran avance, porque es posible que el animal que busco no viva únicamente en el mar. Como estoy buscando un carnívoro, usaré un pez muerto, apestoso. Cuando lo pongan en el agua, la corriente llevará su rastro, su aroma por completo. Sin un peso, la corriente se llevaría la carnada. Por eso usaré un gran pedazo de coral muerto para mantenerlo en el fondo, donde hay muchas más posibilidades de que un pez pique. Estoy amarrando el peso al sedal principal con un sedal de monofilamento débil. De esa forma, se cortará apenas algo muerda la carnada y no tendré que subir también la roca. No es necesario lanzarlo lejos, solo lo soltaré desde mi bote y la corriente se lo llevará en alguna dirección. Apenas monto mi aparejo, algo pica. Aquí vamos, aquí vamos. Eso es, eso es. Sí, bien, bien. Aquí picó, picó. Aquí está a este lado. Mide alrededor de 1,5 metros. Sea lo que sea, mide 1,5 metros. Allí está. Una aleta inconfundible sale a la superficie. Es un tiburón sarda juvenil. Su hogar es el mar, pero también puede nadar sin problemas en las aguas salobres de la desembocadura de un río. Lo subiremos al bote para mirarlo más de cerca. Ahora intentaremos levantarlo. John tomará la aleta. ¿Estás listo? Subámoslo. Aquí viene. Aquí está. Hay que ser cuidadosos. El esqueleto cartilaginoso sumamente flexible del tiburón le permite doblarse sobre sí mismo en maneras que un pez óseo no podría. Con este tiburón no te puedes desconcentrar ni por medio segundo o acabarás con un agujero en el brazo. Su tamaño es similar al del pez que mordió al hermano de Jim, pero miren sus dientes. Ya he visto la marca que deja la mordida de esta bestia, normalmente ocultos detrás de las encías y como en casi todos los tiburones, sus dientes dejan una mordida distintiva con forma de media luna. Por ese motivo, los tiburones no están en mi lista de sospechosos. Su mandíbula simplemente no coincide con las heridas punzantes que estoy investigando. Me invitaron a una reunión en la aldea de Andrew, una de las víctimas del ataque. El hombre que todavía lleva la cicatriz del atacante misterioso. Es una celebración llamada Sing Sing, donde la gente de las tribus se reúne para compartir música, bailes e historias. Para mí, cualquier evento como este representa una oportunidad para conocer posibles testigos y recabar más información. También puedo poner al día a Andrew con mi investigación. Le cuento que amplié mi búsqueda de su atacante a la desembocadura de los ríos, y es allí cuando el hombre me da una pista atractiva.
Okay, this la fish and overlong fish. I'll sabi locate long. Mouse lo wara. Bon look and stop lo this la same place. Siguió avanzando. Sí, río arriba. Es un dato adicional muy interesante. Me dice que él vio un pez grande nadando del estuario hacia el río. Andrew está seguro de que no era un tiburón, pero me informa que también era grande y oscuro. Ahora tengo reportes de avistamientos de un pez oscuro en 3 lugares diferentes: el océano, el estuario y río arriba. Y me pregunto si es posible que todos sean el mismo pez. ¿Qué podría ser? ¿Cuál es este pez que el viejo Jim llamó Mogilu? Una cosa es segura: si quiero encontrarlo, tendré que llevar esta investigación a un lugar que jamás pensé que estaría involucrado. Estuve ignorando esta posibilidad hasta ahora. Revisé el arrecife, revisé el estuario y creí que me había encontrado con un callejón sin salida, pero después de oír lo que Andrew me acaba de contar, por supuesto que hay otro lugar que necesito visitar. Si este pez es capaz de traspasar la división entre el agua salada y dulce e ingresar a los ríos, forma parte de un grupo muy selecto. Un grupo que no solo incluye los tiburones sarda, sino que también los esturiones y los salmones. Ninguno de los cuales vive aquí. Me siento mucho más familiarizado con este territorio, con el agua dulce de este río selvático extraordinario que navegamos. Y lo que más me emociona de este lugar es que todo indica que es inexplorado. Mi barquero, John, me cuenta que las pocas tribus que se adentraron tanto en la selva llevan vidas aisladas y tienen poco contacto con el mundo que hay fuera del bosque. Los visitantes son escasos, pero ha escuchado acerca de otro forastero con permiso para estar aquí. Cualquier conocimiento local es positivo, así que estamos en busca de su campamento. Mientras exploramos el cauce del río, detectamos algunas señales de vida. Bienvenido. Su nombre es Ricard y resulta que es un investigador de campo para la Universidad Australiana. Como parte de sus estudios, está averiguando qué especies habitan este sistema fluvial. Uso cámaras submarinas pequeñas y las posiciono en zonas donde se congregan los peces, como los árboles muertos y las algas del fondo. Ricard tiene una configuración asombrosa para un lugar tan remoto y ha acumulado un gran archivo de lo que vive en el río. Como ves, de vez en cuando filmamos peces pequeños. Pero tengo imágenes estupendas de animales que podrían ser especies nuevas. La cámara me da una idea de cómo son las condiciones bajo el agua en este lugar. Será difícil pescar. Hay un montón de cosas en las que puedo enredar mi anzuelo. Así es. Hay mucha madera y escombros bajo el agua. Mientras seguimos mirando las imágenes, algo enorme aparece en la pantalla. ¿Qué es eso? Eso es lo que los lugareños llaman Mogilu. ¿Ese es el Mogilu? Ese es el Mogilu. Esto es totalmente inesperado. Lo reconozco como el pargo de Papúa. Siempre asumí que este pez era una especie de agua dulce, así que nunca lo tomé en cuenta como sospechoso de los ataques en el océano. Yo pensaba igual, que eran peces de agua dulce, pero en realidad estamos comenzando a descubrir que efectivamente salen al mar. Esto es muy interesante porque hasta este punto nada coincidía, pero con esta información, todos los relatos que he escuchado hasta ahora encajan, todo comienza a tener sentido. Sí. Ricard capturó las imágenes del pargo de Papúa a 1 hora río arriba, así que me dirijo hacia allá con John. El pargo de Papúa es conocido por su fuerza y agresividad. Nunca he atrapado uno, así que me siento entusiasmado por la posibilidad de luchar contra este gladiador del río selvático. Y al atrapar uno, seré capaz de ver con mis propios ojos si tiene las herramientas capaces de causar las heridas que estoy investigando.
Sí, aquí vamos. Para lograr que muerda mi anzuelo, estoy usando un señuelo llamado popper. Crea una perturbación en la superficie que imita un pez herido y vulnerable. La clave para que esto funcione es arrojarlo con una precisión milimétrica. Si lo lanzas con mucha fuerza, te engancharás en la orilla y perderás la oportunidad. Si eres demasiado precavido, lo arrojas muy cerca y el pez no tendrá la seguridad que le da el tronco y no saldrá. Como en cualquier deporte, primero tengo que visualizar mi objetivo. Estoy comenzando a acertar. Sí, solía jugar mucho básquetbol cuando joven y en cierto punto dejas de pensar en tu técnica. Esa es la situación que trato de lograr. Quiero mirar un punto y acertarle. Perfecto. Después de horas de arrojar el anzuelo, con poco éxito, avanzo río arriba y me topo con un asentamiento pequeño. Las tribus que viven en la selva son dueñas de los ríos, y para pescar aquí primero debo tener su permiso. Hola. En Papúa Nueva Guinea es costumbre que los visitantes traigan un regalo cuando entran al territorio de una tribu, así que les doy un poco de mi arroz. Es posible que sea el primer occidental que ven en sus vidas, pero una vez que John les explica mi misión, están encantados de concederme la autorización para pescar. Entonces, ¿está bien que pesque en este lugar? ¿No es un problema para ustedes? Antes de partir, los aldeanos me relatan sus propias experiencias con el pargo de Papúa, o mogilu. Bueno, entonces pescan y se comen a los pequeños, pero también a los grandes. ¿Siempre los rompen? Me informan que si pescan mogilu, los grandes suelen cortar los sedales y cuando no los cortan, aparentemente pueden atacar si se acercan demasiado. Bueno, gracias, muchas gracias. Un hombre me informó que el mejor lugar para encontrarlos queda un poco más adelante. Me anclé aquí por una razón. Estoy comenzando a preocuparme por el estado del agua. Se está poniendo oscura. No ha llovido aquí, pero debe estar lloviendo más arriba. Hay muchos escombros sobre la superficie y simplemente está turbia. Y el problema con los pargos de Papúa es que usan la vista para alimentarse. Si pongo una carnada en el agua y está demasiado turbia, no serán capaces de verla. Pero acá, este es un punto de confluencia. Y es como una versión en miniatura del famoso lugar de encuentro de las aguas en el Amazonas. Tienes estas aguas turbias de un color oscuro parecido al té o al café que entran y forman esta barrera muy clara entre ambas corrientes y por un largo trayecto río abajo tienes una zona donde se mezclan las aguas. Ese es el típico lugar donde nadan los depredadores, particularmente en aguas turbias que usan para abalanzarse hacia las aguas cristalinas y así agarrar sus presas. Mi plan de acción para atrapar a un pargo de Papúa es arrojar el anzuelo donde se encuentra el agua transparente con la turbia y después mover mi señuelo por esa demarcación. Algo lo muerde casi inmediatamente. Sí, es un pez grande, es un buen pez, excelente. ¡Oh, se soltó! Se escapó. Pero dejó algo detrás. Tenemos marcas de dientes, 1, 2, 3, están bastante separadas. Según parece son dientes puntiagudos y uno aquí entró muy profundo. Me recuerda a la cicatriz en la pierna de Andrew. Ese único agujero, y aquí tenemos un pez que dejó un gran agujero en un plástico muy resistente, como ustedes pueden ver. Solo algo con una gran potencia de mordida pudo haber causado una marca como esta.
algo que podría desgarrar la carne humana con facilidad. ¡Sí! Al poco rato otro pez muerde mi anzuelo. Los peces definitivamente se están alimentando. Este está bien enganchado, pero todavía me espera una lucha. Este es el primer pargo de Papúa que capturo. Bueno, en realidad creí que era mucho más grande. Eso deja en evidencia la fuerza del pez. Es un buen comienzo, pero uno de este tamaño no podría ser el culpable de los ataques que investigo. Necesito atrapar uno grande y pueden crecer muchísimo más que este. Es alentador. Siento que estoy comenzando a medir su fuerza. Evidentemente estoy en el lugar correcto, pero parece que el tiempo está en mi contra. Eso no suena bien. Los pargos de Papúa son depredadores que usan la vista y la escorrentía turbia de la orilla significa que no serán capaces de ver mi señuelo. Es inútil seguir pescando bajo esta tormenta. El río se transformó durante la noche. La corriente está arrastrando árboles enteros y el agua se nubló completamente. Sucedió muy rápido. El problema es que van a pasar varios días antes de que vuelva a la normalidad. Eso es, si no vuelve a llover. Si llueve otra vez, permanecerá así. Es posible que incluso empeore. Mi única opción realista para atrapar un pargo de Papúa ahora es volver río abajo, hasta la desembocadura. Cambiar el espacio limitado de un río por una gran extensión de agua normalmente haría que la pesca fuera aún más cuestión de suerte. Pero a medida que el río se ensancha, el caudal se vuelve más lento, el sedimento comienza a depositarse en el fondo y el agua se mezcla con el océano, lo que la vuelve más clara. Son condiciones mejores para un depredador que usa la vista como el pargo de Papúa. Parece que este es un buen lugar para pescar. Esa es la corriente principal que fluye hacia el estuario, pero allí hay un remanso. Podemos quedarnos ahí, ponernos bajo la sombra, lo que siempre es agradable. Usaré una táctica diferente. Abandonaré los señuelos y usaré carnada. Y arrojaré mi anzuelo en el borde del canal profundo. Esta podría ser mi última oportunidad para batallar contra un pargo de Papúa. Oh, aquí vamos. Aquí hay algo. Viene hacia nosotros. Sí. Bien. Es un pez. Avanzamos hasta donde se encuentra el pez. Parece que está bastante lejos de la orilla, pero el problema es que podría haber troncos por aquí. Estoy recogiendo el sedal, recojo el sedal y avanzo en esta dirección hasta la parte clara. Es un pez grande. Sí, ¿podrías parar el motor? Páralo. Sí, me gusta. Aquí vamos. Ahí está el líder. Ahí está el líder de pesca. Ahora puedo verlo. Está en la superficie. Ocupemos la red. ¿Le tienes? Sí. Bueno. Este es un gran pargo de Papúa. Este ejemplar lleno de cicatrices de batalla es grande, pero puede alcanzar el doble de su peso. Creo que finalmente encajan todas las piezas. Tiene la coloración que coincide con la historia de George de ese pez misterioso en el arrecife.
Tiene dientes con la capacidad de infligir esa herida que le vi a Andy. Y después de sentirlo al final de mi sedal, no tengo ninguna duda de su poder. Si este pez te agarrara la pierna y comenzara a jalar, creo que te llevaría con él. Este es el pez que estaba buscando. Es el pez detrás de las historias.